cosas que me indignan. Y yo sé que sueno repetitiva cuando yo hablo de estos temas, porque lo hablo toda la semana prácticamente. Tengo la desgracia de tener que tocar estos temas. En el día de ayer se hizo público que el ex embajador del Partido de la Liberación Dominicana, Donny Santana, condenado a 20 años de prisión por violación a su hijastra, fue beneficiado con una medida de permiso se llama permiso de medio libre. Durante de lunes a viernes él va a poder ir a trabajar y los fines de semana va a permanecer en prisión domiciliaria. Estamos hablando de que este señor ni siquiera ha cumplido el 50% de su pena. Estamos hablando de una niña que él crió, hija de su esposa, a la que él violó. Y lo digo así porque no quedan dudas. Y usted sabe lo terrible de este caso. Que esta chica, esta jovencita, porque ella es una jovencita, los distintos colegios por lo que ella pasó, y voy a hacer un recuento de la historia porque en el país donde todo se olvida hay que hacer memoria. Esta niña, los colegios donde ella estaba, le decían una y otra vez a la mamá que su hija presentaba síntomas de agresión sexual. Ustedes saben lo que hacía esa señora, porque no se merece el nombre de madre. La cambiaba de colegio. Tan puro y simple como eso. Y una de las cosas que se demostró con este caso es que definitivamente los controles en República Dominicana no existen. Porque si el colegio tenía la sospecha de esto, lo correcto hubiese sido, y veían que la mamá, a pesar de que ellos se reunían con la madre, no tomaba decisiones, lo correcto era enviarlo a los tribunales o hacer una denuncia ante la justicia, pero no, los colegios callaron. Y eso permitió que esta niña fuese violada durante años, hasta que finalmente la niña hace una carta y el colegio, el último colegio, sí tomó decisiones. Y aún así tuvo una figura de la prensa, de la comunicación, María Elena Núñez, lo digo porque fue ella la que lo hizo público, que hacerlo público para garantizar que este señor no siguiera agrediendo a esta chica y que la madre no siguiera pensando más en el falo de su marido que en su hija. Y este caballero, que llevó este caso hasta las últimas consecuencias, hasta la Suprema Corte de Justicia, de la más chiquita que dijo fue que esa carta era falsificada. Y si él llevó el caso hasta la Suprema Corte de Justicia, porque no se arrepintió, ¿verdad que no? Bueno, pues entonces este caballero fue beneficiado con una medida de tiempo de medio libre, donde él va a poder trabajar, estar en su casa, cogiendo fresquito, bebiendo cervecita. Y los fines de semana, aunque no pueda salir, en teoría, va a estar cogiendo fresco en su casa y no en una cárcel donde él debiera de estar para servir de ejemplo para el resto del país. Pero ustedes saben, aquí que me estaban discutiendo que en San Cristóbal no se tejen cosas que no se deberían y que eso había cambiado mucho. ¿Ustedes saben quién fue que lo benefició con esta medida? El mismo juez que liberó a Chucky, el que participó en el intento de asesinato del pelotero David Ortiz. El mismo juez, el mismito juez, está liberando a este fatal antes de que cumpla los 20 años de cárcel. Antes de que cumpla siquiera los 10, la mitad. Y yo quiero que ustedes me expliquen a mí cómo este señor, dice que porque Donny se está portando bien, pero que no le queda de otra. Porque con el estatus que él tenía, si quiere salir temprano, lo lógico es que se porte bien. Que la víctima tuvo un desistimiento. ¿Se puede confiar en una víctima que él la crió? Esa muchacha todavía está en el círculo de la violencia, del síndrome de Estocolmo y todo lo habido y por haber. Estamos hablando de una muchacha que ni la quería el padrastro ni la quería su mamá. Y usted está usando eso de medida, de media, para soltar a este infarnate. Yo no sé quién es más sinvergüenza, si usted, la May o el tipo. Soltar a este delincuente, que esa es la que se sabe. Sabrá Dios cuántas más, porque lamentándolo mucho, los agresores sexuales nunca se quedan en una. Se sabe la que tiene el material, si fuera hombre dijera colgante, para tomar el toro por los cuernos y denunciar, pero está más que claro y estudiado que la mayoría de las víctimas nunca denuncian.
Y en un país donde en el año 2024 hubo entre 7.204 y 17.483 denuncias de delitos sexuales, donde hubo entre 236 y 269 denuncias de incesto, y donde hubo 1.275 denuncias de violación sexual, y la mayoría no llegó a los tribunales, el mensaje que está mandando el Poder Judicial es ese. Y no llama la atención, además, que un mismo juez esté liberando antes de tiempo a delincuentes con sentencias definitivas. Porque lo hizo con Chucky y no ha pasado 3 semanas de que han matado a Chucky que estaba libre en su casa con una sentencia de todos los años del mundo antes de que cumpliese el tiempo, y ahora le da una a Donny Santana con una sentencia de violación sexual nada más y nada menos que a una menor de edad que además era su hijastra que él crió. ¿Ustedes no les parece enfermo esa situación? Y más enfermo me parece que el Poder Judicial solamente con el caso de Chucky no lo haya investigado. Sobre todo teniendo en cuenta que en San Cristóbal, cada vez que hay un caso de este tipo, resulta que es en San Cristóbal donde lo liberan. Dichoso que no es un juez de eso, que no se fue de vacaciones y pusieron un juez de lo que sustituyen, que eso es lo que suelen hacer. Nunca es el juez que le toca. Entonces, yo lo que quiero que alguien me explique a mí, ¿hasta dónde va a llegar el Poder Judicial de la República Dominicana? ¿Qué es lo que van a esperar? Porque esta muchachita definitivamente nadie la quiere. Digo, obvio que alguien tiene que querer. A lo que me refiero es que nadie la protegió y aparentemente no la siguen protegiendo. Porque mientras el juez dice que hubo una llamada telefónica diciendo que desistía, como que estamos hablando de un caso que no es de orden público, que es de la esfera privada para que usted pueda desistir, el abogado querellante dijo que no, que ya no desistía. Entonces yo quiero que alguien me diga cómo, si el abogado querellante dice que no, el juez dice que la menor, que ya no es menor, sí. Incluso como psicológicamente tú puedes tomar en cuenta a una víctima que a todas luces no está bien, porque no puede estarlo. Si a ti un hombre te cría desde que tú tienes uso de razón y luego te agrede, todos los estudios indican lo que sucede con ese tipo de víctima. O sea, ese no puede ser la media que usted tome. Además, con una sentencia de 20 años, ¿cómo rayos a ti te van a mandar para tu casa antes de tener por lo menos la mitad? ¿Cuál es el maldito ejemplo que se manda? A la barza de agresores sexuales y enfermos que tenemos en República Dominicana. Pero miren las estadísticas. Y según los estudiosos, nunca se denuncia ni siquiera el 10%. Y este fatal bate en su casa. Cuando viene a ver se encuentra con ella en cualquier esquina. Yo quiero pensar que van a ser así de suave con todo el mundo, o son así de suave porque él tiene dinero y porque el caso fue muy mediático. Porque yo estoy segura que la sentencia es porque el caso fue muy mediático. Si hubiese sido un infeliz, no se hace tanto ruido. Porque ya yo lo dije con el caso de Wander Franco, y lo voy a seguir diciendo. ¿Dónde están los 647 presos de las 647 niñas de menos de 13 años que preñaron el año pasado? Pero gracias a Dios, este cayó. Pero este cayó preso y ya está suelto. Ejerciendo su carrera, produciendo recursos, viviendo en su casa, en aire acondicionado, en una cama muy cómoda. Y no es que somos vengadores sociales, que queremos venganza. Digo, si fuera mi hija, yo quisiera venganza. Yo hubiese querido que lo mandaran al 15 de agua de aso y que le dieran, ya ustedes saben cómo. Si fuese mi hija. Pero, como no lo es, desgraciadamente, lo único que me queda exigir es que se haga justicia y que no se siga premiando con cosas que no se merecen a gente que lo que anda es destruyendo vidas. Porque si usted se cree que una violación es poquita cosa, déjeme decirle que no. Porque aquí se usa mucho que eso con agua y jabón tiene. Pues no, eso con agua y jabón no tiene. Porque el daño emocional que se le hacen a estas niñas dura para toda la vida. Y se va a reflejar en cada aspecto de la vida de esa persona. Esa niña va a tener que recibir, si no está recibiendo, ayuda psicológica
para entender por qué le pasó a ella, para entender por qué su mamá no la defendió. ¿Por qué en vez de buscar ayuda desde el día 1, lo que hacían era que la pasaban de colegio a colegio, como que fue que el tipo le dio una pela y se acabó ahí? ¿Cómo esa señora, después de saber, Emma, yo puedo entender hasta que no lo denunciara, por muchísimos temas culturales, pero como ella se quedó ahí y se largaba y la dejaba sola con la niña, básicamente entregándosela, toma, esa es tu muñeca inflable. Así de asqueroso fue ese caso. En un país donde, dicho sea de paso, eso es una cultura. Yo hablaba detrás de cámara que cuando pasó lo de Emily Peguero, encontraron a una niña en La Vega que la mamá la botó de la casa celosa de ella por el marido. Y el marido, por el que esa señora botó a su hija de la casa, fue, violó a la muchacha y la quemó viva. Eso pasa aquí todos los días. Pero que pase por un tema cultural, por la falta de valores, por la degradación social, yo puedo entenderlo. Ahora, lo que yo no puedo entender a este juez, que en menos de un mes nos enteramos de que dejó libre a 2 delincuentes. Uno, que ya tenía una sentencia, que ya era reincidente, y hasta donde yo tengo entendido, ellos no pueden disfrutar de ese tipo de beneficios cuando son reincidentes, pero lo soltó. Y ahora un violador sexual con menos de la mitad de la pena. A un tipo que si hubiese pedido perdón en primera instancia, bueno, se arrepintió, pero él no se arrepintió, porque él se fue a apelación y después se fue a la Suprema. Él no se arrepintió. Y eso lo estoy yo viendo desde fuera. Yo quiero que nada más me digan cómo rayos este juez no lo vio, como no lo vio en el de Chucky, y sabrá Dios cuántos casos más. En República Dominicana está llegando el momento de que no solamente se le pase factura a los políticos, porque aquí cuando se habla de corrupción nada más se habla de políticos. Cuando se hablan de cosas públicas, así de sucias, nada más se habla de políticos. Aquí está llegando el momento de que fiscales, abogados y jueces también se le hagan investigaciones y se le abran investigaciones. Porque no es posible que este tipo de cosas sigan pasando. Y van a seguir pasando hasta que una víctima amanezca aburrida y vaya y cosa a tiro a un fatal de estos. Y eso es lo que están esperando. Que pase como el papá de los 2 pastores que mataron, que lo agarraron con las armas, a cobrarse lo que la justicia no le estaba dando, a buscar lo que la justicia dominicana no le estaba dando, que era justicia. Entonces, si eso es lo que vamos a esperar, que llegue la anarquía a República Dominicana, de la gente harta, más que harta, de que lo usen de profiláctico para conseguir sentencia, para desde que a la gente se le olvide hacer este tipo de asquerosidades, entonces ¿qué pase? Porque todos nosotros decimos, esa no es mi hija, eso no es mi problema, hasta que le pase la suya. Dios lo libre. Porque aquí nadie está exento de que le pase una desgracia. Aquí nada más hay que estar vivo para morirse. Entonces, o ponemos el ojo donde tenemos que ponerlo y empezamos a exigir justicia, no solamente con lo político, sino con el poder que está supuesto a darnos justicia a todo, que es el poder judicial. Porque donde no hay justicia, señores, tarde o temprano llega la anarquía.